Hoy es lunes 20 de mayo y me imagino que el último fin de semana has visto un montón de noticias sobre las 3 mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Boluarte que fueron rechazadas por el Congreso, la audiencia en el Poder Judicial que permitió que Nicanor Boluarte y los Guayquis en la sombra salgan de la cárcel, las declaraciones de Harvey Colchado en nada menos que la Comisión de Fiscalización del Congreso, el dinero en efectivo y las armas de fuego que se encontraron en la casa y el despacho del abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, y muchas cosas más. En el video de hoy te voy a contar todo lo que ha pasado en Facilito, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DeroDeCurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Para empezar, ¿recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que algunas bancadas como Cambio Democrático, Perú Libre y sus satélites presentaron un total de 3 mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte? Bueno, tal y como adelantamos en ese video, la mesa directiva, que obedece al pacto que protege a Boluarte, programó el debate de las 3 mociones al día siguiente de su presentación para que no haya tiempo de convencer a más congresistas de votar a favor de la vacancia. Así que el viernes 17 de mayo, con poco más de 50 votos en contra y 20 abstenciones, las 3 mociones fueron rechazadas. Si revisamos los votos, encontraremos que Fuerza Popular, la bancada que dice ser de oposición, votó en bloque en contra de las 3 mociones. En el debate, el argumento más utilizado por el fujimorismo fue que la izquierda votó por Pedro Castillo y Dina Boluarte, así que lo único que se puede hacer al respecto es recordar que fueron ellos los que votaron por Castillo y Boluarte. Como dato curioso, hay que mencionar que una de las congresistas que dijo esto en el debate fue la fujimorista Patricia Juárez, la misma que 2 días después, el domingo 19 de mayo, apareció muy contenta al lado de la presidenta Boluarte y el premier Adrián Sen en una actividad oficial por una ley sobre medicamentos genéricos. Por si acaso, al igual que Fuerza Popular, las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú, las bancadas que dicen ser de oposición pero protegen a Boluarte, también votaron en contra y en abstención. Con esto queda claro por qué la presidenta dice estar muy segura de quedarse en Palacio de Gobierno hasta el 28 de julio del 2026. Por otro lado, recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté los detalles de los arrestos del hermano de la presidenta Boluarte, Nicanor Boluarte, y su abogado Mateo Castañeda por el caso de los Guayquis en la sombra. Bueno, el viernes 17 de mayo, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, al nuevo ministro del Interior Juan José Santibáñez y a los policías del desaparecido equipo especial Harvey Colchado y Walter Lozano para hacerles preguntas sobre los Guayquis en la sombra, y como te debe de estar imaginando, todo fue un papelón. En resumen, las más de 4 horas de sesión estuvieron divididas en 2 partes. En la primera, el fiscal de la Nación explicó algunos detalles que ya conocemos y aseguró que todavía no recibe una respuesta por el pedido que presentó para que el desaparecido equipo especial de la policía que ayudaba al EFICOP sea reactivado. Como vimos en su momento, por pura venganza, por los allanamientos y por la investigación contra su hermano, la presidenta Boluarte desactivó al equipo especial de la policía con la excusa de la doble función. Por si acaso, el viernes 17 de mayo, el semanario Hildebrand en sus 13 publicó el informe que estás viendo en pantalla, que en sencillo señala que debido a la desactivación del equipo especial de la policía, un caso por el que ya se habían iniciado diligencias preliminares no solo contra la presidenta Boluarte, sino también contra el ministro del Interior que acaba de renunciar, Walter Ortiz, el fiscal de la Nación va a presentar una denuncia constitucional contra ambos ante el Congreso por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, así como de obstrucción a la justicia y encubrimiento personal. Además, según Hildebrand, la Fiscalía de la Nación evalúa imputarle a la presidenta Boluarte la presunta comisión del delito de organización criminal. Como vimos en su momento, la Fiscalía sospecha que Nicanor Boluarte es el líder de la red criminal Los Guayquis en la sombra. Sin embargo, en el organigrama se ha colocado la silueta de un integrante que no ha sido identificado, pero se sospecha que se ubica justo encima de Nicanor
Nicanor. Por cierto, ¿recuerdas que hace unos días Punto Final reveló que en medio de los allanamientos de los Guayquis en la sombra, la presidenta Boluarte se apareció en la oficina de su abogado Mateo Castañeda, pero se fue de inmediato porque se dio cuenta de que la policía seguía allí? Bueno, como vimos en su momento, los abogados de Boluarte dijeron que su visita se dio porque había sido mal coordinada. Sin embargo, Hildebrand ha revelado que la fiscalía tiene información de que Boluarte fue a la oficina de su abogado para llevarse su computadora y cualquier otra prueba que pueda comprometerla. Esta versión tiene mucho más sentido, ya que es muy difícil de creer que su abogado no le haya avisado que su oficina estaba siendo allanada. En la segunda parte de la sesión, la Comisión de Fiscalización del Congreso recibió a nada menos que los policías Harvey Colchado y Walter Lozano. Como vimos en su momento en la resolución que autorizó los allanamientos y los arrestos de los Guayquis en la sombra, se indica que el abogado Mateo Castañeda, a través de su cliente, el exministro Carlos Morán, se reunió primero con Walter Lozano y después con Harvey Colchado para decirles que a pedido de la presidenta Dina Boluarte tenían que ayudar a su hermano con su investigación y a cambio iban a recibir ascensos en la policía. Como te debe de estar imaginando, en la Comisión de Fiscalización, los congresistas de Perú Libre y sus satélites maltrataron a Colchado y Lozano, les hicieron preguntas que no venían al caso sobre Pedro Castillo, cuestionaron su trabajo, hicieron lo que pudieron para impedir que su abogado los defienda y sugirieron que era un delincuente por haber actuado como agente encubierto. Sin embargo, Colchado mantuvo la calma y dijo cosas muy importantes, como por ejemplo que las reuniones con Mateo Castañeda existieron, que Castañeda fue quien lo llamó, que en todo momento Castañeda actuó como mensajero de la presidenta Boluarte, que le ofreció protección y un ascenso y que todas las reuniones fueron grabadas, pero el material no se puede difundir por el momento. Claro. Respecto a que si existen grabaciones con el abogado Mateo Castañeda, sí existen grabaciones. Y en su momento se van a hacer entrega a través de la Fiscalía, y esa es una prueba más de que no hay fuga de información por parte de la policía ni de la Fiscalía. Porque ¿quién no le gustaría acreditar en estos momentos el grado de injerencia que ha tenido este abogado para presionar a los policías Colchado y Lozano para que puedan ayudar al hermano de la presidenta y a la presidenta misma? Entonces, quisiéramos que ese audio salga, pero la Fiscalía lo va a decidir y ellos tienen el audio. ¿A qué se debe que los videos, las fotos o los audios de las reuniones de Harvey Colchado y Walter Lozano con el abogado de la presidenta no se puedan difundir por el momento? El viernes 17 de mayo, en una audiencia en el Poder Judicial por un pedido presentado por Nicanor Boluarte y otros investigados para salir de la cárcel, la fiscal Marita Barreto explicó que estas imágenes y audios se dieron en un caso del EFICOP que no es el de los Guayquis en la sombra y se requiere de una orden judicial para mover el material de un caso a otro. En pocas palabras, los audios y las imágenes existen, están siendo trabajadas, pero no se van a hacer públicas por el momento. Es importante señalar que con lo que se ha dicho en el Congreso, ya son 4 las personas que han señalado directamente a la presidenta Boluarte: Harvey Colchado, Walter Lozano, Carlos Morán y Franco Moreno, el policía que, como vimos hace unos días, fue citado en Palacio de Gobierno y cuestionado por la propia Boluarte. Finalmente, el viernes 17, en la audiencia del Poder Judicial por el pedido presentado por Nicanor Boluarte y otros Guayquis en la sombra para salir de la cárcel, la fiscal Marita Barreto expuso los motivos por los que pidió la ampliación de la detención preliminar, explicó los detalles del caso, confirmó la existencia de las grabaciones de las reuniones de los policías del EFICOP con Mateo Castañeda, desmintió algunas noticias falsas. Nicanor Boluarte dijo que la policía y la fiscalía allanaron la casa de sus padres, pero esto no es cierto, y aclaró que no tiene nada personal contra Castañeda o Nicanor Boluarte porque ni siquiera los conoce y solo está haciendo su trabajo. Sin embargo, la sala, presidida por la jueza Sonia Torres, dijo que el solo hecho de que los investigados puedan formar parte de una organización criminal no determina que haya un riesgo de fuga, así que ordenó la inmediata liberación no solo de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, sino también de otros
otros presuntos integrantes de los Guayquis en la sombra, incluyendo a los que estuvieron como no habidos porque no llegaron a ser detenidos. Como la decisión es de segunda instancia, ya no es posible apelar, así que todos serán investigados en libertad. Con respecto a la jueza Sonia Torres, es importante señalar que en el 2015, la fiscal Marita Barreto, entonces a cargo de la investigación por el caso de Rodolfo Orellana, dijo que la jueza Sonia Torres debía inhibirse de participar en la revisión de la detención preliminar de un grupo de investigados en este caso porque años antes había trabajado con el ex vocal supremo Robinson González, el mismo que llegó a ser detenido por su presunta participación en la red de Orellana. En su momento, la jueza Sonia Torres negó cualquier tipo de relación con Robinson González, pero revocó la detención preliminar contra 6 investigados de este caso. Por otro lado, ¿recuerdas que el fiscal Rafael Vela fue suspendido con la excusa de haber opinado en un medio de comunicación sobre una decisión del Poder Judicial a favor de Keiko Fujimori? Bueno, en el 2020, con el cuentazo de la pandemia, la jueza Sonia Torres liberó a Keiko Fujimori. Como Rafael Vela cuestionó esta decisión, la jueza presentó una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y 3 años después, esta misma queja fue utilizada para suspender a Rafael Vela. Solo para terminar, ¿recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que con la excusa del Día del Trabajo, la presidenta Boluarte y el ministro de Trabajo Daniel Maurate condecoraron a nada menos que el presidente del Poder Judicial Javier Arévalo por ser el primer abogado laboralista en ocupar este cargo? Bueno, el día de ayer, domingo 19 de mayo, Punto Final ha revelado que en esta misma ceremonia la presidenta Boluarte condecoró a Gino Yangali Parraguirre, un juez que forma parte de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional del Poder Judicial, una instancia que va a revisar un pedido presentado por el RENIEC en contra de 2 fallos que los obligan a pagar cerca de 240,000 soles a Dina Boluarte por una demanda que presentó por beneficios laborales que según ella no se cumplieron. Al ser contactado por el medio, el juez Gino Yangali Parraguirre dijo que no sabía que su sala iba a revisar este caso, pero que de todas maneras se va a inhibir. Por otro lado, como ha revelado Punto Final, el sábado 18 de mayo, el exministro Carlos Morán fue a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, la DIVIAC, para declarar por los Guayquis en la sombra y entregó su celular para colaborar con la investigación. Un detalle curioso es que, como ha revelado el medio, Mateo Castañeda y su abogado estuvieron presentes, se quejaron cuando Morán sacó una hoja de papel para responder una pregunta porque según ellos era un libreto y la abogada de Morán denunció que antes del interrogatorio Castañeda lo amenazó diciéndole que ahora iba a ser él quien lo interrogue. Finalmente, ¿recuerdas que la policía y la fiscalía arrestaron a los Guayquis en la sombra, pero también allanaron sus casas y oficinas? Bueno, el día de ayer, domingo 19 de mayo, Cuarto Poder ha revelado que en la casa del abogado de la presidenta Boluarte, Mateo Castañeda, los policías encontraron, escucha bien, un informe enviado por la defensa de Harvey Colchado a la Inspectoría General de la Policía cuando le abrieron una investigación por su torta de cumpleaños, documentos que demuestran que Mateo Castañeda era el abogado en la sombra de Nicanor Boluarte y un documento con posibles preguntas a Jorge Menacho, el policía que formaría parte de la red criminal liderada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por si acaso, según Cuarto Poder, en la casa y el despacho de Castañeda, los policías también encontraron tarjetas de propiedad de armas de fuego, 30 armas de fuego entre pistolas y revólveres, $10,000 y 38,000 soles en efectivo y un carnet de afiliación del partido aprista a su nombre. Esto es, en resumen, todo lo que ha pasado el último fin de semana. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.